física, tenía doctorado en no sé qué, aparte de su doctorado en teología, un sacerdote, pues qué bárbaro. Entonces cuando él comienza su charla, dice, como él era español, entonces en su tono de hablar dijo, bueno, pues quieren que yo hable porque soy católico. Pues bien sencillo, dijo él, yo soy católico porque no soy estúpido. Por eso es que soy católico. Y claro, fue la reacción. Y él empezó a desglosar las razones de por qué tenemos que ser católicos. Entonces ahora yo les digo eso, yo soy católico. ¿Y saben por qué soy católico? Porque no soy estúpido. Porque yo descubrí que Cristo fundó esta iglesia y aquí es donde yo tenía que estar. Una sola iglesia. Una sola iglesia. Yo no nací protestante, yo nací católico. Católico de cumplimiento. Como les decía, hay católicos, y se me había olvidado, ¿sabían ustedes que hay católicos guadalupanos? Esos son los que solo aparecen el 12 de diciembre porque va a haber mariachi en la mano. Así como los cenicientas, que solo aparecen el miércoles de ceniza. Pues yo era católico de cumplimiento. Cumplo y miento. Por eso decimos cumplo y miento, de cumplimiento. Porque nosotros éramos católicos de los que íbamos a misa el domingo, nos sentábamos atrás, llegábamos tarde. Y cuando la misa terminaba, decía mi papá, bueno, ya cumplimos. Cuando el sacerdote decía, la misa terminada, pueden ir en paz, les demos gracias a Dios, lo decíamos en la calle, ya cumplimos. En mi casa nunca hubo Biblia. En mi casa nunca hubo un rosario. En mi casa no había piedad, no había devoción, no había nada. Entonces nosotros vivíamos un catolicismo nada más de ir a cumplir el día de hoy. Mi familia, mi mamá era una señora que tenía dinero, tiene mucho dinero, propiedades. Tenía en esa época su hacienda, animales, ganado, algodón, caña, camiones, empleados, producción lechera. Entonces, había plata. Entonces yo nací en abundancia. Mi gran casa, mi gran piscina solo para mí. Entonces había plata, carros del año todo el tiempo. Y cuando uno vive en esa situación, hermanos, lo que menos le interesa a uno es Dios. Hay plata, lo que se pueda pagar, se paga. Y vemos cómo lo arreglamos. Entonces no había necesidad realmente de tener una comunión con Dios. Yo crecí en ese ambiente. Luego, mi papá tenía una muy buena posición, tenía su trabajo. Mi papá cae en alcoholismo. De aquello de que él cayó en un alcoholismo tal que de la noche a la mañana él quedó tirado en la calle. Le agarró, pero fuerte. Mi mamá visitaba brujos también. Por eso yo le hablo con propiedad del tema que acabamos de hablar. Porque yo viví las maldiciones de la brujería. Luego, mi papá se recupera, entra a Alcohólicos Anónimos en 1980. A raíz de un accidente, él se cayó de unas gradas, casi se mata. Iba subiendo las gradas para la terraza, estaba una grada, estaba en la terraza y estaba en la piscina. Si mi papá cae para la piscina, se ahoga. Él estaba tan borracho en ese momento, porque mi papá había llegado ya al tiempo de que él ya miraba diablitos que lo seguían. Esa casa donde yo crecí, de mi mamá, en esa casa todo el tiempo se oían ruidos, se oían botas que caminaban en los pasillos, se abrían puertas, se cerraban puertas. Y esa casa realmente para mí era tenebrosa, es tenebrosa todavía. Después de que ya casado con mi esposa, durante un tiempo vivimos en esa casa. Y siempre, mi esposa al principio, pues ella se asustaba, pero como yo crecí ahí, para mí era normal toda la noche escuchar las botas abajo en la primera planta. Y o en el patio, de repente se encendían las luces, cosas feas, extrañas. Pero era por toda la maldad, por todo el pecado que había en nuestra familia. Mi papá casi se mata en esa ocasión, que unos diablitos dice que lo seguían, entró en la carrera, se subió la grada, se cayó, se reventó la cabeza. Yo todavía tengo muy grabado ese momento, cuando mi mamá llegó a medio remendarlo, en lo que llegaba un primo mío a curarlo, que es médico, y ver el charco de sangre y mi papá agonizando, pero se levantó, mi papá se recuperó. Después de esa caída,
Él dijo de que iba a ir a Alcohólicos Anónimos y se iba a sanar, se iba a curar, se iba a componer, ya no iba a tomar más. Pero como a nosotros nos habían prometido tantas veces que se iba a recuperar, que ya no iba a tomar, ya esa última vez que dijo, yo pensé, ahorita dice sí porque tiene la cabeza reventada, ya cuando le pase va a volver a lo mismo. Pero no, la agarró en serio. Y el 1 de junio del año 1980 fue por primera vez a una reunión de Alcohólicos Anónimos, levantó la mano como hacen ahí, la iniciación de los que quieren iniciarse y hacer el compromiso de vivir 24 horas en sobriedad. Si alguien aquí es alcohólico anónimo sabe de lo que estoy hablando. Y mi papá ingresó a Alcohólicos Anónimos en 1980 y hasta la fecha nunca más volvió a tomar una gota de licor. Él se recuperó completamente. Pero en el 82 se fue con otra mujer. Entonces la cuestión volvió otra vez a algo más, otra vez el pecado, otra vez la maldad. En el año 81, antes de que mi papá se fuera, de repente yo empecé a sentir un deseo de conocer a Dios. Yo no sabía dónde, no sabía cómo. Mi primera comunión, mi catequesis de primera comunión fue lo más deficiente que usted se puede imaginar. Éramos un grupito de muchachitos que estábamos recibiendo la catequesis para la primera comunión. El problema era que nosotros, la monjita que nos daba la catequesis, quizás se había portado mal y el castigo era que nos tenía que dar clases a nosotros, porque lo hacía de mala gana. O sea, ella nos ponía que nos aprendiéramos las 10, 15 preguntas del catecismo que nos habían dado, que se las dijéramos de memoria, y después nos decía, hoy váyanse a jugar, ya cuando sea la hora que se vayan, yo les aviso. Entonces no tuve yo una verdadera catequesis. Entonces yo me perfilaba como católico ignorante, de no saber nada, solo lo básico, las preguntas que me había aprendido de memoria. Cuando en 1981 yo cumplí 14 años, yo empecé a sentir el deseo de buscar a Dios. El problema era que yo no sabía dónde, cómo. Y yo estudiaba en un colegio católico. Los que son de El Salvador, yo estudiaba en el externado de San José, un colegio de jesuitas, un colegio muy caro, pero muy bueno. Entonces yo estudiaba en ese colegio y me había hecho muy amigo de uno de los sacerdotes. En el colegio externado de San José, en esa época, no teníamos tampoco formación en la fe. En esa época los sacerdotes jesuitas en mi país pensaban más en otro tipo de ideologías que en enseñar la fe. Ellos hablaban mucho de la liberación y que la opresión del rico contra los pobres y que Jesús vino por los pobres y que hay que quitarle a los ricos para dárselos a los pobres y todo ese tipo de ideologías que ya ustedes ya conocen, ya saben qué es. Y nosotros en el país en esa época ya empezaba el movimiento de la guerra que iba a haber y que sufrimos por 12 años, guerra de guerrilla. Entonces nosotros estábamos ya en esa situación, perfilándose la guerra en el país, y mis profesores, los sacerdotes de mi colegio, ellos estaban vinculados con la izquierda, con el comunismo. Entonces yo no tenía, miren qué contraste, porque yo pertenecía, mi parroquia es una parroquia salesiana. En aquella época los sacerdotes todavía usaban la sotana. Cuando yo llego al externado de San José, al colegio de jesuitas, yo no sabía quién era sacerdote, quién era profesor, porque los sacerdotes no usaban sotana. Y de repente yo un día digo, miren, el profesor tal, y me dicen, ah, no, él es el padre. El padre. Pero qué raro ese sacerdote, porque con boina, con barba, con un puro en la boca, con guayabera, jeans y sandalias, al estilo Che Guevara. El padre, ese es el padre. Sí, él es el padre. Entonces yo sentí ese contraste porque yo veía a los sacerdotes de mi parroquia con su sotana y ahí los miraba con el puro, con el cigarro, con la boina, barbados. Entonces yo sentía algo raro en ese colegio. Pero entre todos esos sacerdotes había uno que era muy diferente, colombiano. Y ese padrecito se hizo muy amigo de mi grupito con el que yo andaba. Y empezábamos a ir a la oficina de él en los recreos. Teníamos un recreo de 15 minutos y después teníamos un recreo de media hora. En el recreo de media hora siempre íbamos a la oficina del padre. Era un edificio grandísimo el colegio, entonces la oficina de él estaba al otro lado del edificio, teníamos que caminar bastante, pero siempre íbamos a la oficina de él. Nos prestaba sus libros, sus revistas, nos contaba historias de la Biblia. De repente nos empezó a pedir que le ayudáramos en la misa que celebrábamos en la semana, y empezamos a involucrarnos, y él nos empezó a motivar de que conociéramos más de Dios. Y como en esos días yo estaba sintiendo ese despertar, ese deseo, entonces yo empecé a tener un concepto. Yo decía, bueno, si yo quiero conocer a Dios y quiero servir a Dios,
Entonces, la única manera que yo puedo hacer es dedicándole mi vida a Él. Tengo que entregarle mi vida completamente a Él, así como lo hacen los sacerdotes. Entonces, empecé a sentir el deseo de ser sacerdote. Y empecé a imaginarme que yo iba a ser sacerdote. Entonces, a mí se me metió la idea de que yo tenía que ser sacerdote para poder tener un encuentro con el Señor. Y me gustaba mucho eso. Incluso, mi mamá tenía entre sus cosas una imagen de San Martín de Porres, que había sido de mi abuela. Entonces mi mamá yo se la iba a quitar esa imagen, ella la tenía en un lugar por ahí, y yo se la quitaba y agarraba los demás muñequitos, y yo ponía la imagen de San Martín, y yo jugaba que yo le daba misa a los muñequitos. Entonces yo soñaba, yo quería ser sacerdote. Y ese sacerdote empezó a trabajar conmigo, mi vocación. Y él me dijo, realmente, pues tú tienes una vocación, tú tienes un llamado, entonces te voy a apoyar, te voy a padrinar para que entres a un seminario, si quieres entrar ya, 14 años. ¿Y cómo es eso? Es un seminario menor. Ahí entran jovencitos después del 9º grado, tú estudias tus bachilleratos de primero, segundo y tercer año de bachillerato, y cuando tú terminas tu bachillerato dentro del seminario, ya con el rigor y los estudios de seminario, si realmente ahí descubres que es tu vocación, entonces tú ya pasas al seminario mayor, ya para tus estudios de filosofía y teología. Entonces tú descubres tu vocación, y si tú quieres, yo te apoyo y tratamos de ver si te aceptan en el seminario. El único, en ese momento, había un seminario menor en Guatemala, y él manda una carta para allá, y mi recomendación que él me daba, y sorpresa, me aceptaron para el seminario menor. Yo estaba entusiasmado. Entonces yo empecé a soñar que yo iba a ser sacerdote, y estaba entusiasmado que yo iba a ser sacerdote. Cuando dieron la carta de que yo había sido aprobado, y fíjense que tenía una bendición, porque no solamente el padre había conseguido que me aprobaran, que me aceptaran, sino que ellos mismos iban a costear mis estudios. Mi papá no tenía que pagar nada. Yo iba a entrar becado a ese seminario. Entonces, cuando yo llego a la casa con la carta, yo pensé, mi papá no va a querer, por el trabajo y el trasfondo de él. Mi papá era militar, había sido militar, en esa época yo había causado baja. Y mi familia, mi abuelo fue militar, mis tíos eran militares, mis primos militares, los machos, porque en la familia los machos se hacían militares, los menos machos se hacían médicos. Pero nunca había habido un religioso en la familia, hasta la fecha, nunca ha habido, nunca. Entonces yo tenía un temor, si los machos son militares y los menos machos son médicos, y yo les voy a salir cura, ¿qué van a pensar? Entonces yo tenía el temor, que mi papá fuera a decir que no. Pero cuando yo le dije a mi papá, fíjese papá, que ya le enseñé la carta, y yo quiero hacer esto. A pesar de todo, mi papá también era un hombre, siempre ha sido un hombre más espiritual que mi mamá. A pesar de sus pecados, de sus errores, era más espiritual que mi mamá. Y mi papá, cuando envió esa carta, él me dijo, bueno, mira qué bien, me dijo, te felicito por tu decisión, te apoyo, y qué bueno que al fin alguien pensó bien en esta familia, me dijo, te apoyo, me dijo. ¿A dónde firmo? Firmó. Entonces yo dije, bueno, mi papá firmó, mi mamá firma. Pues yo era el preferido de mi mamá, lo que yo les contaba hace rato. Pero a pesar de que ella dijo que yo era su preferido y mi hermano pues era el descuido de ella, pero igual no había caricias, no había cariño, no había acercamiento. Pero cuando yo llego a donde mi mamá y le digo, mamá, mi papá ya firmó, así que yo quiero tomar esta decisión, yo quiero que usted me apoye, y le enseñé la carta y me iba leyendo la carta. Y le digo, ¿qué? Me dijo, vos cura, me dijo, vos estás loco. ¿Cómo se te ocurre que vas a ser cura? No, pues eso es lo que yo quiero entrar al seminario. Estás loco, me dijo. Mira, me dijo, primero tenés 14 años, nunca has tenido novia. Cuando te llegue a gustar una muchacha no vas a hallar qué hacer, porque los curas no se casan, y para que me vayas a salir cura sin vergüenza, no me dijo, ahorita no me dijo. Y no me dejó, y yo le rogué y le lloré y no me dejó. Y cuando le dije al padre, mi mamá no quiere, porque yo necesitaba la autorización de los dos, porque yo era menor de edad y tenía que irme para Guatemala. Yo vivía en El Salvador, tenía que irme para Guatemala. Yo necesitaba la autorización de mis padres por cuestiones de migración, por los estudios, todo eso. Y no me dijo mamá, no y no. Y el padre la mandó a llamar y él dijo que no. El padre llegó y no. Total de que el padre me dijo, bueno, ¿sabes qué? Me dijo,
espérate entonces que tengas los 18 y pues seguimos rezando y seguir trabajando en tu vocación, y si realmente es lo que Dios quiere, entonces cuando cumplas los 18 te gradúes de bachiller, pues ya no va a haber problema, entonces yo te apoyo para que entres al seminario. Entonces yo contento, bueno, está bien, pero estaba frustrado porque yo quería que me diera, pero me quedé frustrado. El siguiente año que cumplí 15 años entré en rebeldía. Mi papá se fue de la casa, mi mamá, problemas aquí, situaciones allá. Entré en un estado de rebeldía, que incluso cometí errores. Y uno de esos errores incluso estuvo a punto de costarme la vida. Con mis primos y con otros amigos yo empecé a hacer cosas feas. Eran militares en guerra, en época de guerra. En una ocasión fuimos a cierto lugar y la siguiente vez que íbamos a volver a ir, mi mamá no me dejó salir y ella me dijo, no salís y yo me voy, ¿qué? Yo ya estoy grande. Usted no, imagínese, yo le dije, yo soy hombre, mocoso que ni siquiera podía comprarme un calzoncillo, y diciéndole a mi mamá que yo era hombre. Y yo ya soy hombre, yo ya dispongo. Y sentí la cachetada de ella, y cuando yo me movía, agarró mi camiseta muy bonita que me gustaba mucho y me la jaló y me la rompió. Yo agarré la camiseta y la rompí, se la aventé, y como era mi costumbre en esa época, agarré a patada la puerta, agarré a patada todo lo que encontré. ¿Saben cuándo se me quitó esa costumbre? Cuando me casé. Porque la primera patada que yo pegué, mi esposa me metió 3 bien puestas y se me quitaron las ganas de tirar patadas. Bueno, pega duro. Si ella de jovencita practicó karate, mira qué duro, pero bueno. Entonces, al siguiente día me estaban avisando que estos los muchachos con los que iba a salir eran 5. 3 muertos y 2 en el hospital balanceados. Cerca, sí. Quizás como unas 5 calles de la casa, los estaban esperando y los ametrallaron. Si hubiera ido con ellos, pues a lo mejor hubiera terminado en el hospital, o no sé. Esa experiencia me hizo reaccionar a mí. Entonces ya le bajé el ritmo, ya empecé a bajarle. Ese día respeté a mi mamá, entonces ya le empecé a bajar. Pero como yo ya había cometido muchos errores, entonces uno de los errores que yo cometí fue que me hice malos amigos. Todo ese año fue de malos amigos. En uno de esos errores que cometí, con otros 2 compañeros, o 2 o 3, no me acuerdo cuántos eran, pero la cosa es que hicimos una travesura y le dimos fuego al laboratorio del colegio. Agarró fuego. Estábamos traveseando y nos explotó una cosa que habíamos hecho ahí, y agarra el gran fogón ese, como había un montón de reactivos ahí, total que fue un desastre. Y cuando salimos corriendo, el conserje nos alcanzó a ver y me echaron del externado de San José. Me expulsaron. Ningún colegio me quiso agarrar después, porque entre todos los colegios católicos se pasan los datos. Cuando fuimos al Liceo Salvadoreño, que es de los Maristas, dijeron que no, ahí no lo aceptamos, no lo podemos aceptar. Cuando fueron al colegio Ricaldones, que es salesiano, donde mi hijo se acaba de graduar, ahí no me quise, menos mal que ya para esa época ya no se acuerdan de mí. Por eso es que mi hijo pudo entrar ahí. Entonces mi hijo entró ahí, pero yo no me aceptaron. Total que no me aceptaban en ningún colegio. Yo perdí mi primer año de bachillerato, perdí mi primer año, ese año de estudio, el año 82. Para finales del año 82, que yo estaba desesperado, que no conseguía matrícula, porque las clases allá son de enero, febrero, hasta octubre. Entonces cuando ya pues estaba terminando el año escolar 82, y ya venía el año escolar 83, yo no tenía colegio donde estudiar, mi mamá me fue a matricular en un colegio. Me dijo, mira, fui a traer papeles a este colegio, me dijo que queda aquí cerca. Ay, no, pero ese colegio no, le dije yo, pero ¿qué otra opción tenés? Me dijo. Así que vas a ir a hacer el examen. Así que fui a hacer el examen y lo aprobé. La cuestión era que ese colegio se llama Liceo Cristiano de las Asambleas de Dios. Liceo Cristiano Reverendo Juan Bueno. Juan Bueno fue el fundador, un misionero norteamericano. Entonces, hago el examen y lo aprobé en segundo lugar. Entre todos los 200 y tantos que nos llegamos a examinar, yo quedé en segundo lugar. Entonces yo entré a estudiar a ese colegio. Pero mi mamá me dijo, mira, ellos son médicos, nosotros somos católicos, malos católicos. Pero ella sí me dijo, somos católicos, cuidadito y me cambias de religión. Bueno, entonces yo entré al Liceo Cristiano con la advertencia: yo soy católico, no cambio de religión. Pero yo no sabía lo que me esperaban ahí. Y yo le digo al Señor, ¿por qué permitiste? Pero si no hubiera permitido eso, yo no estuviera aquí con ustedes ahora. Dios lo permitió por eso. Entonces yo entro a estudiar a ese colegio
Desde que yo entré, la primera frase: jóvenes que no han aceptado a Cristo, acéptenlo como su Salvador porque se van a condenar. Y empiezan con el bombardeo. De 50 compañeros en ese salón de clase, 10 no éramos evangélicos. Y yo era una piltrafa andando. Como les digo, yo era bien delgadito, parecía fideo, y usaba el pelo largo, las camisas desabotonadas, en rebeldía total. Y cuando yo entro a ese colegio y voy viendo a mis compañeros que sí eran evangélicos, y los voy viendo con su pelito bien recortado, bien peinadito, bien engomado, y yo con el pelo al estilo de los años 80, así, que todavía uno con un peine como que era tenedor, uno se lo alborotaba más, y todavía decía yo así, mira, el gran copete está, y aquí atrás hasta con colita, así andaba yo, así los años 80. Más de uno debe haber usado ese tipo de peinado también, porque ya veo que muchos aquí ya pasamos de los 35. 35. Yo voy a cumplir 38. Entonces yo llego a ese colegio y todos mis compañeros bien arregladitos, bien abotonaditos, y yo ¿qué es eso? Y todos los días, acepten a Cristo. Pero yo soy católico, a mí no me cambia. Mal hablado como usted no se imagina. Pero lo interesante es que yo oía a mis compañeros y yo no les oía malas palabras a ellos. Y de repente yo veía que los demás compañeros hablaban cosas extrañas que yo no entendía. Que mira, que el culto, que la vigilia, y que dónde van a ir a ganar almas, y que no sé qué, y que dónde van a hacer el campamento, y qué temas también de la escuela dominical. En la escuela dominical. ¿Sí? ¿Y eso qué les digo? Es que nosotros los domingos después del culto nos quedamos a una clase. ¡A una clase! Ustedes están locos. Yo paso encerrado en este colegio de lunes a viernes y ustedes todavía van el domingo a clase. Ustedes están locos, les dije yo. No, pero es que mira qué bonita la clase bíblica, te invitaba. No, yo soy católico. No. Y así pasé varios meses. En eso me hice muy amigo de un compañero, que ese compañero empezó a visitarme y hacíamos tareas juntos y le empezamos a pasar muy bien, se hizo muy amigo conmigo hasta que, eso es lo que yo les decía hace un momento, muchos lo que hacen es ganarse la amistad de uno. Y se hizo muy amigo conmigo hasta que un día me dice: Salvador, ¿qué hacen los domingos? ¿Qué hacen los domingos? Pues mira, yo procuro hacer las tareas el sábado. Así el domingo en la mañana yo voy a misa, y en la tarde pues me voy con mi hermano en la bicicleta, vamos a visitar unas amigas ahí arriba, jugamos fútbol con los otros compañeros, otros amigos, o sea, pasarla. Y me suelta la pregunta: ¿vamos al culto? No, porque yo soy católico. No, al culto no voy, yo soy católico. Pues te vas a ir al infierno. ¿Y por qué decir que me voy a ir al infierno? Porque sos católico, me dijo. Y todos los católicos van a ir al infierno, me dijo. ¿Y quién dice que los católicos se van a ir al infierno? La Biblia, me dijo. Y me sacó la Biblia. Como yo les expliqué en uno de los temas anteriores, en mi casa nunca había habido Biblia. Yo no sabía cómo era una Biblia. ¿Y dónde dice eso? Aquí, mirá, me dijo, Éxodo 24. No te harás imagen ni semejanza de lo que esté arriba, no te inclinarás. Eso es lo que ustedes tienen, un montón de imágenes. Y esas imágenes, esos muñecos que ustedes tienen, son ídolos. Y para que veas que estás en peligro, me dijo, aquí dice San Pablo que lo que los gentiles ofrecen a los ídolos, lo ofrecen a los demonios, porque detrás de cada muñeco que ustedes tienen ahí, hay demonios, me dijo. Y cuando ustedes apagan las luces de sus templos, los diablos van a bailar encima de las cabezas de todo el montón de muñecos que tienen ahí adentro. Y para que sí veas que si te vas a ir al infierno, te vas a terminar lo que dice Apocalipsis 21:8. Y los idólatras tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Así que vos vas para el infierno porque sos católico y sos idólatra. Y me pega a asustar de mí. Nunca me habían asustado así. Y llego a la casa espantado y le digo: mamá, fíjese que un compañero dijo que no va a ir al infierno porque dice que somos idólatras. Y me sale mi mamá bien brava: ya te he dicho yo que no te mandaba a cambiar la religión. Pero ella no fue quien se puso a sentar a explicarme: mira, hijo, hay diferencia entre imagen e ídolo. En hebreo, y mi pobre mamá no sabía nada. Si ella me hubiera enseñado a mí: mira, hijo, hay una diferencia, hay imágenes idolátricas y hay imágenes que son representaciones. La iglesia, sus imágenes son símbolos, representaciones, no son dioses, no se adoran. Si mi mamá me hubiera sabido explicar eso, no hubiera, pero ella no sabía nada, lo que se fue regañarme. Pero me quedó la duda y la inquietud. Y a partir de ahí ese compañero no me soltó hasta que fui al culto.
4 domingos lo dejé engañado que iba a llegar, que voy a llegar, te voy a ir a traer a la casa. No llegué porque mi mamá no me va a dejar salir si te mira llegar a las 8 de la mañana el día domingo y ya sabe que me vas a llevar al culto. Yo voy a llegar solito, no vas a llegar, sí voy a llegar, y no fui. 4 domingos lo engañé. Pero el quinto domingo yo dije, hoy sí me lo voy a quitar de encima, voy a ir al culto, voy a ir a ver cómo está ese asunto y ya después no vuelvo a ir. Así que un 28 de agosto de 1983 fui por primera vez a un culto evangélico al Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios en San Salvador, cerca de mi casa. Nunca había estado en un culto evangélico, nunca había entrado a un templo evangélico. Yo no sabía cómo eran de adentro, me daba curiosidad, pero no sabía. ¿Qué? Sí había ido ya algunas veces, sí había ido a ese templo, pero nada más cuando eran los cultos, los devocionales, pero que yo hubiera estado un domingo en un culto evangélico, yo no sabía cómo era. Entonces cuando yo voy a ese culto por primera vez, los devocionales eran de 40 minutos, no habían a veces cantos, pero más que todo eran pláticas del coordinador, del capellán, para que nos convirtiéramos. Pero ya un culto, propiamente culto, nunca había estado. Cuando yo llego ahí, hermanos, yo sentí raro. En mi parroquia yo entraba, me persinaba, me sentaba, terminaba la misa, me iba y así era todo. Entraba, me sentaba, me iba, entraba, me sentaba, me iba. Era mi ritmo en la parroquia. Entonces yo sabía que al entrar a un templo evangélico, lo único que no iba a hacer era persinarme, porque yo sabía que yo no lo hacía. Entonces yo iba como iba para mi parroquia, entrar y sentarme. Pero yo no esperaba que el culto de la congregación evangélica tenía otras costumbres diferentes a mi parroquia. En mi parroquia nunca había nadie parado en las puertas, dando bienvenida, recibiendo nadie. Uno entraba, se sentaba y se iba y ahí terminaba todo. Pero cuando yo iba a entrar a ese templo evangélico, yo iba entrando como Juan por su casa, yo iba para adentro. Y cuando yo iba para adentro, estaban 2 señoras en la puerta, con falda azul, blusa blanca, con un cafetito aquí con el nombre de ellas. Y cuando yo iba a entrar, y las señoras me vieron que yo iba para adentro, y me hicieron un escaneo. Rapidito la señora, una de ellas me puso enfrente, y me pone la mano así, y me la extiende. Y me dice, bienvenido, con una gran sonrisa, bienvenido a la casa de Dios. Primera vez que nos visita, ¿verdad? Me dijo. Sí. Y yo me quedé, ¿y cómo supo? Pase adelante, me dijo, lo vamos a sentar cerca del pastor. No, dije yo, no me siento cerca del cura, menos del pastor. Dije, mire, a mí quien me invitó fue Max. Oh, sí, él de todos los jóvenes, se sienta en la segunda planta, venga. Y me llevó donde mi amigo, y mi amigo bien feliz me recibió, y los otros amigos que yo ya conocía, me presentó a otros, me senté con ellos, y me recibieron muy bonito, muy amable, muy cálido. Después supe, ¿cómo supo? Que yo era la primera vez que llegué. Porque ya después, cuando ya estaba yo metido y recibí los entrenamientos respectivos, a nosotros nos decían cómo identificar a una persona que llegaba por primera vez al culto. Es bien sencillo. Lo primero que uno le miraba era la cara, y lo segundo eran las manos. Porque cuando uno entra con cara de pollo asustado, esta es primera vez que viene. Y luego le miraba las manos, aquí venía la cuestión. ¿Qué creen que llevaban los católicos a misa en 1983? Biblia. Nada. ¿Qué cree usted que llevaban los evangélicos a sus cultos en 1983? ¿Qué creen que llevaba yo para el culto? Entonces inmediatamente que yo me vieron cara de pollo asustado y me vieron que no llevaba nada de la mano. Esta es primera vez que viene, permítame, me dijeron. Primera vez, ¿verdad? Sí, pase adelante, me dijeron. Rápido identificaron. Ahora, han cambiado mucho las cosas, porque hoy en este siglo, en 2015, pues hoy los católicos pues ya no vienen solo con las manos a la misa, ¿verdad? ¿Qué traen en las manos ahora? El misal. Traen el celular y con la puerta negra en aquella época no había celulares. Entonces entro yo, bonito el culto, muy alegre, muy ameno, y cuando termina el culto me dice mi compañero, mi amigo, hoy vámonos a la escuela dominical. Fíjate que no le dije yo, porque yo le dije a mi mamá que solamente 1 hora, y el culto dura 1 hora y media.
Yo pensé que el culto duraba 1 hora igual que la misa, le dije yo. Pero ¿sabes una cosa? Me gustó y te prometo que el siguiente domingo regreso. Y yo salí de ese culto 28 de agosto de 1983 con la idea de que ahí estaba bonito, se sentía bonito. Y el otro domingo yo regresaba. 28 de agosto. El 30 de agosto le dijo al compañero aquel, mira, ¿cómo es eso de aceptar a Cristo? Ya me llevó él para que yo aceptara a Cristo. 31 de agosto de 1983 yo cumplía 16 años. Mi mamá, ¿qué vas a querer de regalo de cumpleaños? Una Biblia. Mi mamá me daba buenos regalos. Me compraba buenas cosas para el regalo. Para decirle que en uno de mis cumpleaños me compró un carro. Entonces a mí mi mamá me daba muy buenos regalos. Y ese año yo le pedí una Biblia. Una Biblia. ¿Y para qué quieres una Biblia? Pues estás loco. Mi mamá me dijo que yo estaba loco el día que yo quería ser cura. Mi mamá me dijo que yo estaba loco el día que le pedí la Biblia. Y me dijo que estaba loco el día que le dije que me iba a casar. Entonces, ¿y para qué querés una Biblia? ¿No? ¿Y cuánto cuesta? 10 colones, menos de $1. $1 y algo. ¿Y dónde la ven? En el colegio. Pero con una condición: no me vayas a pedir otra cosa. No, le dije yo, no, solo eso quiero, una Biblia. Quiero que me regalen una Biblia para mi cumpleaños. Y me dio los 10 colones, rapidito me dio los 10 colones. ¿Y sabe qué dijo? Qué barato me saliste este año, me dijo. Y me fui a comprar mi primera Biblia, versión Reina Valera, 1960, primera Biblia que entra a nuestra casa. Siguiente domingo yo estaba con mi Biblia, pero como les contaba en una de las charlas anteriores, yo no sabía nada, yo no sabía dónde quedaban los libros, y mi amigo me ayudaba hasta que me enseñaron a identificar dónde quedan los libros. Y eso es algo, mis hermanos, que como católicos tenemos que aprender a usar la Biblia y leer la Biblia. Porque yo me fijo en los congresos, yo me fijo cuando les digo a los hermanos, busquen en tal libro. Y yo veo a algunos que agarran la Biblia y empiezan así, de Génesis, y empiezan. Y llegaron a Apocalipsis, y de ahí se vienen de regreso. No lo vayan. Y de ahí se van de regreso otra vez. Y de ahí le ven al vecino y ven que el vecino está también igual. Y por último se van al índice y empiezan con el dedo así y dicen, no está bien. No aquí, de otros lugares donde yo he ido. Entonces vengo yo y pues, como les explicaba, me enseñaron a usar la Biblia. Total que yo me quedé ahí. Cuando yo quiero pedirles un gran favor y que me ayuden. Que si me alcanzan mi mochila y si me prestan una extensión de corriente, si tienen por ahí, porque yo quiero poner un audio y la batería de esta cosa ya no quiere, está igual que yo, ya está esperando que termine. Sí, ya está igual que yo, que ya se quiere ir. Te llevas un café. Y sabe, gracias, hermano. Y sabe que les pedí, hace un rato les pedí pastelito y todavía estoy esperando que me lo traigan. No, pero no le vayan a decir al organizador, porque si no se me. Entonces, gracias, yo ando como